gloria y la honra, Señor Jesucristo. Venimos a ti porque tenemos hambre, tenemos necesidad, Señor, de ti. Gracias, Jesús, gracias. Te exaltamos, te alabamos, glorificamos tu precioso nombre. Corremos hoy, Señor, porque sabemos que tienes una palabra para nosotros. Sabemos que tienes una verdad, Señor Jesucristo, la cual el día de hoy, Señor nuestro Dios, deseamos ser moldeados por ti, ser trabajados por ti, poniendo, Señor, en nuestra tierra esa semilla y que pueda fructificar sabiendo, Dios, que tienes planes, propósitos para cada uno de nosotros, planes que hiciste desde una eternidad, Señor, y que en este tiempo se tienen que hacer, se tienen que cumplir, tienen que ver, Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos gloria y honra a ti. Usa mi vida, me escondo debajo de la cruz del Calvario. Tu palabra ya es santa, ya es bendita. El Espíritu Santo, Señor, ha obrado en cada uno de nosotros y te damos gracias y te damos gloria y honra. Sé tú, Señor, esa fuente de luz, de vida, ese candelero, esa tu palabra, Dios. Pon el aceite, Señor, que pueda esa palabra de igual manera suavizar si tenemos heridas, si algo ha pasado en nuestras vidas, pero pon ese fuego de igual manera, porque ese aceite, Señor, pueda encender en nuestras vidas. Gracias por tu sangre preciosa, gracias por el león de la tribu de Judá. Gracias, Espíritu Santo. Me escondo en la cruz del Calvario y te doy gracias, y te doy gloria y te doy honra en ese nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jueces. Estamos estudiando los jueces de Israel y vamos a abrir la palabra en Jueces capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Jueces capítulo 6 del 1 al 4. Gracias, Jesús. Jueces capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Tenemos al juez Gedeón que vamos a estudiar. Dice así su palabra: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces venimos viendo el libro de los jueces, cómo es que Dios se levantaba para liberar a Israel, pero lo que Israel venía, cometía y hacía era apartarse de Dios. Dios había dejado las naciones por un lado porque Israel no las echó fuera completamente como Dios quería que lo hicieran, pero de igual manera Dios dejó esas naciones para que el pueblo conociera, aprendiera, pero el pueblo, cuando tuvo esa parte de esas naciones, Josué peleó en contra de ellas. Más adelante nosotros vemos aquí lo que pasaba era que estas naciones, Israel les empezó a temer. Para más adelante, después de todos estos sucesos, Israel convivir y tener el contacto con todas estas naciones. Entonces nosotros encontramos a Dios también mostrándonos que todas estas cosas son una figura de lo que está en nuestra tierra, en nuestro Canaán es Canaán espiritual, y lo que Dios desea obrar y hacer en cada uno de nosotros. Y vemos a Dios poco a poco ir aumentando los enemigos o lo que estas naciones representan dentro de nuestro corazón, porque en realidad, obviamente, aparte de ser batallas literales, eran batallas espirituales tremendas que estaban pasando en Israel, y detrás de todas estas naciones, las huestes espirituales
por los significados de los capitanes y de los reyes que venían en contra de Israel. Y lo que vimos la semana pasada, el capítulo 5 de Jueces de Débora y Barak, esa profecía, va a tener que esperar un poquito para que la podamos estudiar. Gracias a Dios, les comento a los hermanos que nos siguen a través de internet y que ven la parte de atrás y dicen, qué bonito se ve en donde usted comparte. Y gracias a Dios, Jiquilpan siempre ha estado en alguna casa, la iglesia, rentando. Nos prestaron este lugar, pero de igual manera, les comento, les informo, nos lo han pedido. Y bueno, vamos a cambiarnos de lugar. Así que usted va a dejar de ver la pared como está, pero Dios es bueno, nos está dando un lugar bien, mejor, bueno, porque eso es lo que se merece la casa de Dios. Pero bueno, después de este comercial, hay gente que en internet nos ve y siempre expresa esa parte, pastor, qué bien, qué bonito lo que tiene atrás de usted. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Y entonces nosotros encontramos aquí a estas tres naciones que vinieron a unirse para atacar a Israel. Y encontramos obviamente a Madián, encontramos a Amalek, encontramos a los orientales. Y la escritura nos dice que para poder tratar Dios con estas naciones, y estas naciones vamos a ver qué ejemplifican y qué significan y cuál es la lucha que vino a Israel, porque mientras más usted y yo avanzamos en el caminar con Dios, definitivo la luz de la palabra y el camino en Dios de transformarnos, cambiarnos, convertirnos y transformarnos en su esposa, Dios es quien tiene prisa, Dios es quien obra, es quien trabaja y levanta a los enemigos dentro de nosotros para que nosotros podamos vencer y hacer el trabajo en Dios de nosotros en este tiempo. El juez que Dios levanta se llama Gedeón, que vamos a verlo, no en esta clase porque vamos a tener dos, pero Gedeón, su nombre significa, en el hebreo es la 1439, Gideón significa talador de árboles. Gedeón, su nombre significa talador de árboles. También nosotros encontramos que el nombre de Gedeón significa guerrero. Gedeón significa guerrero. También Gedeón significa destruir cualquier cosa. Gedeón, su nombre es destruir cualquier cosa. También tenemos que significa desmenuzar, despedazar. Cuando vienen estas naciones, primero, después de 7 años, Israel clama, Dios les envía un hombre y les dice, acuérdense cómo Dios caminaba con ustedes. Y vemos después al ángel de Jehová aparecerse a Gedeón, y Gedeón era un hombre que estaba escondido. Y cuando viene el ángel y le dice, Dios quiere libertar a través de ti a Israel, él expresa algo que va en un sentido, sus palabras contrarias a su nombre. Él cuando decían Gedeón, porque la gente sabía en ese tiempo el significado del nombre que nos habían puesto, y él le decían, hey guerrero, hey, tú que puedes destruir cualquier cosa, tú que puedes desmenuzar, tú que puedes despedazar. Era eso que mencionaban cuando hacían y nombraban Gedeón, pero él cuando vio todo lo que había alrededor, cuando vio de manera espiritual y todo lo que hacían los madianitas, dice que llegaban como langostas a robarle sus campos, a robarle sus animales y los dejaban sin comer. Y él viene y dice, soy el menor de todas las tribus, soy pequeño. Y el problema cuando vinieron estas naciones, estos hombres a atacar,
El problema, lo sabemos, era la idolatría. Y nos dice que en esa tribu, en ese lugar, el papá de Gedeón, en medio de ser pobres, tenían un ídolo a Baal y tenían una escultura y un bosque de Asherá. Y uno dice, bueno, si eran pobres, pero una parte de lo que tenían o su riqueza sí la habían dedicado a tener idolatría, porque en aquel entonces, si aún hoy cuesta, si usted va por un bulto, una imagen, ya le cuesta, pero ellos para eso sí tenían, ¿sí? Porque sí tenían. De hecho, lo vamos a ver, pero ¿qué pasó? Gedeón, si usted y yo venimos estudiando, el problema siempre fueron los ídolos. Con el primer juez va y pasa y destruye los ídolos. Ahod va y pasa entre los ídolos. ¿Dónde fue Barak? Fue al monte Tabor, ¿se acuerda? Y fue a destruir ídolos. Y aquí otra vez el problema son los ídolos que había. Y aquí vamos a encontrarnos con Baal y con Astarte, y Baal significa Señor. Así que Israel fue llenándose de maldad, fue llenándose de toda esa idolatría, y entonces Dios levantaba las naciones. Así que nosotros vamos a encontrar a estas naciones y vamos a ver, y ya, bueno, conocemos la historia, cómo Dios, después de que Él destruye la idolatría, obviamente viene Dios dándole ese mensaje, ese poder para convocar a Israel, convocar los hombres, y entonces Dios, sabemos lo que pasa, lo que le dice, pero solamente 300 hombres pudieron derrotar a estas naciones, porque los 32,000 que llamó, después los 10,000 que quedaron, ellos no quisieron tratar con esto que está en nuestro ser. Y estas tres naciones que nosotros encontramos, los madianitas, amalecitas y orientales, representan nuestra voluntad de medianoche. Representan lo que tenemos muy dentro de nuestro ser, y que Dios, cuando crecemos, es cuando va a empezar o empieza a mostrarlos todo lo que tenemos dentro de nuestra voluntad. Cuando somos pequeños, cuando hemos salido de Egipto, empieza Dios mostrándonos sus obras, sus milagros, sus maravillas, el atrio, y eso es maravilloso e increíble. Hay sanidades, hay todo tipo de cosas que Dios hace para que nosotros avancemos y caminemos hacia la tierra de Canaán. Pero Dios dice, después de que han pasado el tiempo, empieza Dios a decirnos, obviamente necesitas crecer, porque lo que sigue después en tu vida, y si creces y esto vences, no te vas a apartar de Dios, pero vas a saber que soy yo levantando esto en ti, no para destruirte, no para que te quedes como aquí Israel se quedaba con hambre, que le robaban todo, sino para que podamos vencerlo y podamos hacerlo como lo hicieron los 300. Pero ¿qué implica? ¿Qué significa estos madianitas? Y vamos a estudiar de atrás para adelante esta historia, pero viendo primeramente estos madianitas, amalecitas y orientales. Vamos, por favor, ponga un dedo ahí en Jueces capítulo 6 y vamos a Primera de Corintios 3, versículos 11 y 12. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Bendito seas, Señor nuestro Dios. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Corintios capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Gracias.
Dice así la Escritura, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Sí, el Señor nuestro Dios Jesucristo lo que hizo o lo que tiene es que Él edificó, Él puso un fundamento, ese fundamento es Él, es la piedra, Él es la roca y tenemos el fundamento que es sangre, fuego y agua y todo eso nos es dado por don. Pero después de eso viene Jesús y dice, cada uno vea cómo va a edificar su templo, cómo va a edificar su santuario, porque este santuario sí es un cuerpo que ya tenemos, pero también es un santuario que nosotros tenemos que edificar. Y Dios ya nos dio las más grandes y poderosas armas. Número uno, Él es la roca, Él es el fundamento y nada destruye esa roca porque es un reino que tenemos, que viene y que es poderoso, bendito su nombre. Y después Dios nos dio su tremendo sacrificio, morir en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Y después vino y mandó al Espíritu Santo su fuego, bendito su nombre, y nos envió después su nombre en el bautismo, y ese es el fundamento, sangre, fuego y agua. Pero de ahí hay que edificar, hay que construir. Hay quienes se quedan en ese fundamento, pero dice aquí, al final el fuego va a revelar todo lo que usted y yo hemos edificado. Pero también existe que edifiquemos a través de madera, a través de heno o a través de hojarasca. Y tenemos entonces madera, heno y hojarasca. Y encontramos nosotros que estas tres cosas que menciona Pablo aquí tienen que ver con orgullo, porque todo esto se edifica en estas cosas, parecieran ser cosas grandes, espectaculares, más por ejemplo la hojarasca, el heno, se ve increíble, se ve grande, pero tienen que ver con tres orgullos que tenemos en nuestra voluntad. Y esto, la madera tiene que ver con el orgullo de redención. Ajá. La madera tiene que ver con el orgullo de redención. Dice también que podemos construir con heno. Y el heno tiene que ver con el orgullo de satisfacción. Pero también podemos construir con hojarasca. Y la hojarasca es el orgullo de revelación. Todos estos orgullos fueron puestos en el hombre cuando la serpiente vino a engañarlos, porque la serpiente le muestra una revelación a la mujer y la mujer después dice, sí, sí puedo redimirme, no importa si voy, lo como, al cabo lo que haya dicho Dios, ¿qué importa? Y después en ellos vino una satisfacción, pero son tres orgullos que entraron, están en el ser humano, y Gálatas capítulo 5 nos deja ver qué es nuestra voluntad de medianoche, de todo esto que tenemos dentro de nuestro ser, y era lo que estaba atacando a Israel, los dejaba sin el sustento, sin animales, y obviamente todo el peligro de que esas naciones representaban. Vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos. Gracias, Jesús. Gálatas 5, versículo 19. ¿Lo tenemos? Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos aquí que la madera, al ser este orgullo de redención, nosotros encontramos que el orgullo de redención son estas 6 cosas que dice Pablo aquí, y el orgullo de redención son enemistades, son iras, hay iras frías, iras calientes, son también contiendas, son envidias y son homicidios. Así que nuestro orgullo de redención que nosotros tenemos, lo que nos va a llevar es esta parte que está en nuestro ser. El orgullo de redención, lo que siempre va a hacer es que va a salir, y lo que va a estar en nosotros como ese orgullo de redención es estar haciendo esto siempre en nuestro ser, teniendo enemistades, teniendo iras, teniendo pleitos, teniendo contiendas, teniendo envidias. Y cuando no se trata con todo esto que es de enojo y de todo esto que está en nuestra vida, llegamos al homicidio, llegamos a expresar palabras de pleito, de estar riñendo, estar siempre esta parte de nuestra carne haciendo todo esto en nuestras vidas. Entonces, esto es el orgullo de redención. La palabra para madera que Pablo habla en Corintios, la palabra madera significa un leño para golpear, ¿sí? La palabra madera, que tiene que ver con nuestro orgullo de redención, significa un leño para golpear. Y entonces, cuando no está satisfecha mi ser, mi vida, mi carne, y algo no me agrada, inmediatamente cambia mi rostro, me pongo rojo, viene la ira, viene la enemistad y uso el garrote, ¡pum! ¡Órale! Y como no están haciendo como yo quiero, me enemisto con la gente, con los vecinos, con mi esposa, mi esposo, mis hijos, porque no quieren hacer como yo quiero. Y entonces viene este orgullo de redención como un palo, como un leño para golpear. Después encontramos que Pablo dice que hay el orgullo de satisfacción, que es el heno. Y mire este orgullo de satisfacción, las 6 cosas que están aquí son adulterio, fornicación, inmundicia, desvergüenza, borracheras, banqueteos. Y entonces vengo a mi carne y le doy estos orgullos o esto a mi carne, hablando el orgullo de satisfacción. Lo que expresa nuestra carne siempre va a ser: me lo merezco, me merezco esto, me merezco disfrutar, merezco esto. No quiero a mi esposa o hago esto, y hablando todo esto del orgullo de satisfacción, pues vemos todo lo sexual, vemos todo el sexo que se mueve dentro de todo lo que el mundo hoy tenemos. El mundo al día de hoy, lo que Lucifer dice dentro de sus mandamientos: disfruta y haz lo que tú quieras. Es tu cuerpo, es tu ser y es tu vida, y es uno de los mandamientos que está en la Biblia satánica. Disfruta, tú estás en este tiempo para disfrutar. Es de ahí que venga todo esto: adulterio, fornicación, inmundicia, desvergüenza, borracheras y banqueteos. Y todo esto sale porque tenemos un orgullo de revelación. El orgullo de revelación tiene que ver con idolatría, tiene que ver con hechicería, pleitos, celos, disensiones y herejías.
La palabra heno, antes, ¿verdad? La palabra heno significa un lugar placentero. La palabra heno significa un lugar placentero. También significa un lugar lleno de pastos. Así que siempre vamos a encontrar con nuestro orgullo de satisfacción heno, y nos llenamos de heno porque donde estamos haciendo todo esto va a ser para la carne un lugar placentero y un lugar lleno de pastos donde voy a encontrar todo lo que yo necesito. Ahí está, entonces vemos el orgullo de revelación, idolatría, hechicería, pleitos, celos, disensiones y herejías. Y todo lo que nosotros vemos aquí en estas 6 cosas que están en el orgullo de revelación, por ejemplo, hechicería o herejías o todo esto, siempre va a tener que ver con todo aquello que nosotros necesitamos saber acerca del futuro, acerca de lo que sigue, acerca de lo que viene, acerca de lo que no conozco o sé. Y entonces vengo y me meto para saber, meto a mi ser y a mi vida hechicería, consulto con ídolos, con la idolatría, voy y empiezo después a hacer herejías. ¿Por qué? Porque considero que el camino que Dios me mostró en la cruz, el camino que Dios me dice que puedo seguir y que debo seguir y que está escrito con un plan y con un propósito y que está en la escritura, todo aquel que se mete con su orgullo de revelación, pensando y diciendo esto que Dios hizo, esto que Dios planeó, esto que Dios tiene, no creo que sea para mí. No creo que Dios lo haya pensado así. Y vamos y nos metemos a hacer otras cosas, que es lo que hizo Israel, porque Israel veía lo que las demás naciones hacían y tenían. Dios nunca les dijo, hay un rostro mío, el cual es así como tienen que ver. Pero todas las demás naciones le decían, es Israel, el Dios que no tiene rostro, al cual no pueden ver ni adorar. Israel dice, es que no tenemos, metamos a Será, metamos a Baal, y metiendo siempre su orgullo de revelación. La palabra hojarascas está conectada con las plumillas o las pajas que se usaban para meterlas en un tintero y escribir. La palabra hojarasca son esas plumillas que servían para escribir. Y el Salmo 139, David dice, mi embrión, versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro está escrito todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. Santo su nombre. Pero también dice la escritura en el libro de Malaquías que hay un libro que usted y yo estamos escribiendo. Y Dios escribió en un libro todo lo que nos iba a pasar y acontecer, pero usted también usted y yo estamos haciendo un bestseller y estamos poniendo en ese bestseller mío que escribimos. No, Dios escribió esto, pero yo lo escribo de esta otra manera porque tengo un orgullo de revelación donde creo y veo que lo que Dios escribió no es justo, no es correcto, no es aquello que yo necesito. Y entonces tengo estos orgullos, tengo hojarasca, tengo madera, tengo heno, tengo esto en mi ser y en mi vida, gloria a su nombre. Y entonces estas 3 naciones en el Antiguo Testamento era lo mismo que Pablo escribe en Gálatas. Esto tienes, Israel, esto está en tu ser, esto tienes, Oscar, estas naciones están dentro de ti. La palabra madianita significa pleito o contención, ¿sí? La palabra madianita significa pleito o contención, ok.
Entonces, de los tres orgullos, hermano, que tenemos, redención, revelación o satisfacción, ¿dónde ponemos a los madianitas? ¿Cómo qué orgullo lo podemos poner, hermano? En la madera, ajá. Los madianitas representan ese garrote, porque madián significa, hermanos, pleito o contención. Ok, bueno, pues le voy a poner, bueno, ok, muy bien, va. Amalek, fíjese lo que significa. Ok, bueno, dice el hermano, ¿verdad? Que en hojarasca, y el hermano Robert dice que en madera, pero fíjense lo que significa Amalek. Amalek significa morador en el valle, ¿sí? Amalek significa morador en el valle, en donde hay todo lo que él necesita. Ajá. También Amalek significa gente que bebe a lengüetazos. Amalek significa gente que bebe a lengüetazos. Sí. Y significa eso, a mí denme toda el agua hasta satisfacerme. Sí, hasta que yo quede satisfecho, voy a beberme toda la coca. Voy a comerme el kilo de carnitas hasta que quede satisfecho. Ok, ese es Amalek. Ahorita me dicen dónde los colocan, ¿sí? Sí. Ok, Amalek fueron los primeros enemigos que Israel enfrentó en el desierto y mataron a la gente que quedaba en la retaguardia, a los débiles, a los lentos y a los que no les importa caminar. Amalek también tipifica la carne, por eso todos aquellos cristianos que se quedan estancados en un lugar de no avanzar, de no caminar, al final se van de la iglesia porque la carne los vence y eso hace Amalek. Ok, la palabra o los orientales que vinieron a atacar a Israel, la palabra oriente de estos orientales significa proyectarse a uno mismo. Ajá. La palabra oriente significa, orientales significa proyectarse a uno mismo. Significa también preceder. Ajá. Significa anticiparse. Los orientales significa anticiparse. También significa ir delante. Ajá. Ir delante. Ahora sí, a los madianitas, que son la contienda, el pleito, ¿en qué orgullos o en qué lo ponen? ¿En madera, heno o hojarasca? A los madianitas. Ok. Sí, tú sí. ¿Usted, hermano Robert? En la madera. 10 para el hermano Robert. Sí, sí, hermano. ¿Por qué? Porque los madianitas son enemistades. Sí, hermano, Madián es pleito. Ok, aunque en el orgullo de revelación están pleitos, hermano, que es el número 3, sí. Pero fíjese que el orgullo de revelación tiene que ver con los orientales. ¿Por qué? Porque los orientales, bueno, a ver, los orientales, ¿en dónde los hubiera puesto, hermano? Ajá. Ok, porque los amalecitas, ¿en dónde los ponen? En el orgullo de satisfacción. Ok, muy bien, sí. Ok, sí, aunque el orgullo de revelación en el número 3 tiene pleitos, en realidad la palabra madera, hermano, significa un garrote. Y la mayoría de todos los, donde dice orgullo de redención, las 6 cosas que están ahí, hermano, son, fíjese lo que está, enemistades. Entonces, surge sí, están las iras frías y las iras calientes. Vengo y provoco contienda
vamos a salir. Yo no quiero ir. O sea, estoy frío. El de las iras calientes es que explota. Sí, tienes que ir. Sí, o sea, es Madián. Ajá, contiendas, o sea, pullando, picando, peleando, siempre metiendo, sí. Envidias, o sea, es Madián, al grado que después como Madianita lo que provoca, hermanos, es homicidio, ¿sí? Es homicidio, voy y mato, voy y amenazo, voy y algo, eso es Madián. Porque cuando hablamos de los orientales que están en el orgullo de revelación, fíjese lo que significa oriental, proyectarse a uno mismo. Entonces, como ya sé el plan de Dios, pero vamos a cambiarlo. Vamos a meter hechicería para ver si Satanás, el diablo, el enemigo, los brujos, hacen algo. Ese matrimonio está bien, pero vamos a hacer un hechizo para deshacer ese matrimonio, para deshacer a las familias. Así trabaja los orientales, trabajan con todo lo oscuro, ¿sí, hermano? Trabajan con todo lo que es herejías, hechicería, idolatría, pleitos, para proyectar, para preceder, para anticiparse qué es lo que significa, para ir delante, porque no esperan a lo que Dios ya planeó e hizo para ellos. De hecho, estos orientales era un ataque espiritual, porque sí nos deja ver la palabra también, no recuerdo ahorita, pero sí la tenía, no sé si es Kedén o si es Olán, la palabra para orientales que está aquí. Era un ataque espiritual. Ah, sí, Kedén, gracias, sí, gracias, es Kedén. Y entonces, hermanos, es un ataque satánico. Y entonces el orgullo de revelación, hermano, es lo que me va a llevar o lleva a la gente cuando se tiene a todo esto que va al oscuro que no es de Dios. No sé si me doy a entender, hermano Pedrito. Sí, aunque en el 3 está pleitos, pero o los orientales tienen que ver con el orgullo de revelación. Y los amalecitas, yo creo que todos dijeron, no, pues al ser morador del valle, en el valle existe todo lo que uno puede satisfacer, tomar, manantiales, estar seguro. El heno tiene que ver con el orgullo de satisfacción, que son los amalecitas, ajá, son los amalecitas. De hecho, el por qué cuando Dios lleva a los 10,000 a las aguas y los 10,000 que estaban, 9,700, Dios no los escogió porque precisamente ellos, a su ser era satisfacerse. Porque dice la Biblia que Dios no escogió a los que llegaron y se zambulleron a Dios, sin ver el peligro, lo que había. Solamente 300 que se inclinaron y allegaron su mano a beber. Son los 300 que Dios escogió para vencer su contienda, para vencer su orgullo de satisfacción y para también saber que el orgullo de revelación, de solamente poder saber lo que Dios desea y quiere. En Éxodo capítulo 34, la Biblia dice que es la segunda vez que Moisés está delante de Dios. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Muéstrame tus caminos. ¿Y qué hizo Dios? No se los mostró. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero saber los caminos de Dios, yo pues ya sé que sigue. Y Dios dijo, tú no vas a saber lo que sigue. Bástate con que yo te muestre el paso siguiente que tú tienes que dar. Vas a tener el arca mía, mi cabeza y soberanía, que se va a levantar, pero no vas a saber qué sigue. Porque imagínense a Moisés diciendo, pueblo, ya sabemos qué sigue. Usted, si supiera lo que sigue, por un lado, a lo mejor Dios sí escribe, mañana Oscar,
te vas a morir. Yo estaría hoy, ay, hermanos, es que ya vi que mañana me muero. Pero Dios dice, no, o sea, yo no te voy a enseñar mis caminos. ¿Qué le dice Moisés? Muéstrame tu gloria. ¿Qué quería? ¿Dónde está la gloria de Dios? En el arca. ¿Y el arca qué representa? O sea, a mí déjame saber tu cabeza. Y hermano, los pensamientos de Dios o su cabeza, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Qué son los pensamientos de Dios? Es fuego. Y Moisés quería, muéstrame tu cabeza. Y hermanos, platicando con los varones y con alguien más, o sea, por ejemplo, me decía alguien, ¿por qué Dios perdonó a David? Y incluso de ese matrimonio de David y Betsabé, el rey que sigue es Salomón. Hermano, usted y yo, si pensándolo, usted no hubiera puesto, bueno, a Salomón. ¿Por qué Dios perdona, por ejemplo, a Saúl en un lado de un inicio tanto y lo escoge por rey? Al final dice uno, pues lo que hace, o sea, si uno dice, es que Saúl al final vas a ver, sabiendo los caminos de Dios, y pues no, mejor pon de una vez a David. Pero Dios dice, ¿qué le da Dios? Dice, mi presencia va a ir contigo, amén. Sí, entonces el orgullo de revelación nos va a querer saber hacer. ¿Y cómo va a ser allá? ¿Y qué vamos a hacer allá? Ya nos vamos de aquí. ¿Qué vamos a ir a hacer allá? Llegará gente, iremos. No lo sé, ¿verdad? Y está lejos. Y ahora los que caminan tal vez no tienen carros. O sea, ¿y cómo vamos a llegar? ¿Y dónde es? ¿Y qué es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo está? Sí, ¿y cómo está quedando? Ojalá y bueno, pueda ir a ver cómo está quedando, ¿verdad? Porque la hermana Mimi, gracias a Dios, fue para ver, ¿verdad? Y cuando vio, dijo, ay, porque uno descansa su alma, decir, tiene esa carga, porque ella supo que nos prestaron aquí, y ahora dice, ahora nos están pidiendo, y ya lo que metieron e hicieron, y bueno, al final sabemos que sigue siendo Dios, amén, que no sabemos, yo no estando aquí, el tiempo que Dios quiera, 1 año, 10 años, 20 años, pero Dios dice ya, amén. Pues si Dios hubiera visto que íbamos a estar aquí 1 año, que nos hubiera enseñado, hermano, ¿lo hubiéramos metido y hecho? No, tampoco no estuvimos bien, estamos bien, amén. Porque Dios dice, no te enseño mis caminos. Y eso es un orgullo, el orgullo de revelación es saber qué es lo que Dios hace, lo que quiere. Incluso pues le escribimos porque tenemos una pluma. Dios, al orar, te pido, te ruego, Señor, que hagas de esta manera, por favor. Y escribimos mi historia y lo que creo saber que lo que Dios tiene que hacer. Cuando Él se dedicó una eternidad, bendito su nombre, en pensar, porque lo primero que Dios hizo fue pensarnos y después hacernos. ¿Y qué eran o qué son los pensamientos de Dios en su cabeza? Esa gloria acabó, ese fuego de Dios, ese fuego en Él. Esos son los pensamientos de Dios y lo hizo en una eternidad pensando todo lo que iba a sucedernos, pasarnos y hacernos en este tiempo y en nuestra vida, bendito su nombre. Pero cuando desea la gente cambiar y hacer, va y se mete a todo lo que Israel se metió: idolatría, hechicería, consultar brujos, meterse satánicamente con todo lo que hizo de manera espiritual, porque se tiene un orgullo de revelación. Saber qué va a pasar mañana. ¿Y a poco no sí nos inquieta el mañana, verdad que sí? ¿Qué voy a hacer mañana? No sé, gloria a Dios. Amén. Entonces, estaba todo esto, sí. ¿Qué voy a hacer mañana? Es orgullo de revelación. Y Dios dice, estás crecido, pueblo,
Porque si Dios te está llevando a mostrarte esto que tienes, quiere decir que Dios viene a destruirlo, viene Dios a tratar con ello, y no va a ser como uno piensa. Fueron 300. Dios le dijo, llamó Gedeón y le dice 32,000. Cuando eran 32,000 soldados, eran 135,000 del otro lado. Les tocaba de 400 soldados a esos 32,000 que llegaron. Y Dios le dijo, son muchos, son muchos. Para que no se diga que tú e Israel libró a Israel, voy a probarlos. Y los llevó a las aguas. Y le dijo, los que veas que van a querer tratar con lo que está hoy luchando de manera espiritual, que es nuestra voluntad de medianoche, damos garrotazos, queremos saber, ¿para qué? Para que estemos satisfechos. Si sabemos, ya sabemos, entonces a gozarla, a llevar la vida cristiana tranquila. Vamos a gozarla, ser cristiano es lo más chévere y chido, porque ya sabemos, pero cuando no, hermanos, gloria a Dios, entonces estamos atentos, vivos. ¿Qué sigue? ¿Qué Dios tiene? ¿Cómo vamos a pelear? Vamos a gritar nuestra antorcha, nuestro cántaro. Hey, eran 300 que dijeron, voy, le entro, vamos, son 135,000. Ahora contra 300, bueno, ya nos tocan de más, de 10,000, no sé a cuánto subió para cada uno. Vamos a Jueces 7:25, porque Gedeón, aparte de esto, bueno, estaban estas naciones, era Madián el que estaba al frente, pero había 4 reyes que estaban ahí, ¿sí? Había 4 reyes que estaban ahí, ¿sí? Y vamos a leer Jueces 7:25. Lo tenemos. Gracias, Jesús. Dice, del 25 en adelante. Vamos al 22, dice, más los 300, 7:22, tocaban las bocinas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, hacia Sererá, y hasta el término de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel de Neptalí y de Asher y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomadle las aguas hasta Batbará y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron las aguas de Betbará y el Jordán. Y tomaron, estos 2 príncipes fueron fáciles de capturar, porque los otros 2, que ahorita los vamos a ver, ellos fueron más difíciles de capturar. Entonces, fíjese, estos son fáciles de alguna manera de capturar, ¿sí? 2 príncipes de los madianitas, Ored y Zeeb, y mataron a Ored en la peña de Ored, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Ored, de Zeeb, a Gedeón de la otra parte del Jordán. Entonces eran 4 reyes, y el primero de estos reyes que fue vencido, que es así como Javín, que es inteligencia carnal, y como todos los reyes que se fueron venciendo, estos son cosas que tenemos dentro de nosotros. Y Ored significa un cuervo, ¿sí? Ored significa un cuervo. Y entonces nosotros tenemos que, cuando la voluntad nuestra de medianoche, con nuestros pleitos, queriendo saber qué sigue y teniendo satisfacción, porque uno más o menos dice, ya sé,
Entonces en nosotros viene Dios y levanta este rey Oreb, que es un cuervo, que significa un cuervo. Y ahora, ¿de qué se alimentan los cuervos, hermanos? De carroña. Así que mientras más carne sale de usted y de mí, y Madián es el primero que sale, porque hoy como cristianos, a veces cualquier cosita y sale el pleito, y sale el enojo, y sale la contienda. Y si su esposo le dice, todavía no sé, todavía no hay esto, lo otro, ¿a poco no? Y si la esposa le dice no, no dice nada, pero yo a veces con la cara hablo, ay, ya supo que mi esposa vio que no estuve de acuerdo. Y entonces cuando el Madián, el enojo, porque me dio un garrotazo mi esposa, mi hijo, mi patrón y todos en el carro y va, ese Oreb está feliz porque tiene el montón de carne para venir y comer en mí. Y es un cuervo que me ataca. Es un cuervo que está satisfecho aquí comiendo de mi carne que sale. Mi orgullo de Madián, mi satisfacción, mi deseo de adelantarme, de anticiparme. No pierda Jueces y vamos a Proverbios 30:17. Proverbios 30:17. Y estos reyes se tienen que acabar, amén. Tienen que morir. Y Dios dice, hey, te los muestro, porque ya estás crecidito. Si te enojas, o sea, ahorita, bueno, sigues. Hay quienes dicen se encienden. Proverbios 30:17. Nos enojamos. Hoy el mundo vive enojado, está molesto, porque es el Madián, está saliendo la voluntad de medianoche. Y este Oreb, feliz. Proverbios 30:17, lo tenemos. El que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos lo saquen de la arrollada y tráguenlo los hijos del águila. Este rey en ti, tu enojo va a hacer que no Dios, sino tú mismo seas sacado, como cuando llueve y vemos, cuando hay secas y decimos, mira, se ven las piedras, no pasa nada. Pero ahorita que ha llovido el arroyo, mira cómo va el arroyo, cuánta agua lleva. Dice, así es, estos cuervos, no se junta uno, se juntan un montón de cuervos para comer nuestra carne y lo que hacen es arrastrarnos, es llevarnos y es a sacarnos de esta manera. Y entonces vamos a Isaías 34:11, porque estos cuervos, aparte de este rey Oreb que está en nuestra voluntad, hay espíritus que son en forma de cuervos, Sharabasaya, Ribabasaya. Hay espíritus en forma de cuervo. Era una lucha no solo con este rey, sino de manera espiritual. Cuervos, Madián, la contienda, el garrote, el orgullo de redención. ¿Por qué se enoja y por qué nos peleamos? Porque quiero redimirme. Está mal ella, está mal él, están mal estos, ya sale la contienda el Madián. Isaías 34. Nuestra actitud carnal, los cuervos encuentran su alimento. Hay espíritus en forma de cuervos. Lo tenemos. Isaías 34, versículo 11. Dice, y la poseerán, está hablándose del lago de fuego. El 10 dice, no se apagará de noche ni de día perpetuamente. Subirá su humo de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y la poseerán el pelícano y el mochuelo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y extenderáse sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento, tohu y bohu. La palabra destrucción y asolamiento es tohu y bohu. Es lo que va a ver en el lago de fuego, pero hay espíritus
cuervo que vienen y lo que hacen es alimentarse de la carroña, de lo que sale de nosotros. Son cuervos y entonces vienen y forman los pleitos, vienen y los cuervos tienen que ver obviamente con la oscuridad, con tinieblas. Ellos esperan actitudes carnales que salgan, que surjan en nosotros, pero gloria a Dios, porque nosotros encontramos, vamos a Cantares 5:11, y el Señor Jesucristo es un cuervo, gloria a Dios. Ajá, el Señor Jesucristo es un cuervo, bendito su nombre. ¿Y en dónde se encuentra este cuervo de nuestro Señor Jesucristo? Y Cantares 5, vamos a leer el versículo 11. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Estamos bien? Cantares, porque no solo se levantaron estas naciones, sino estos reyes venían aquí y eran los que estaban provocando todo esto en Israel. Cantares 5, versículo 11, dice, su cabeza como oro finísimo. ¿Dónde están los cuervos? Sus cabellos crespos, negros como el cuervo, bendito su nombre. Y el cabello nos habla de sujeción. Y la cabeza del Señor Jesucristo nos habla de soberanía. Por eso cuando tú y yo venimos y tomamos esa sangre de la expiación que subía hasta el lugar santísimo, Israel era perdonado un año, pero el Señor Jesucristo ya puso su sangre en ese propiciatorio celestial. Así que cuando tú vienes y Dios ya está mostrando las actitudes de estos tres orgullos que tenemos, viene Dios y dice, hay un oré, hay un cuervo, está saliendo tu carne. Hey, lo que tienes que hacer es postrarte, es sujetarte, es venir al altar, es venir a Él y decirle, Señor, ayúdame, perdóname, ven a mí, alabo y bendigo tu nombre, porque si no este oret, este cuervo nos va a comer, nos va a devorar, va a vivir, bendito su nombre, y quiere vivir en nosotros, pero fue vencido. Después encontramos a Seheb, y Seheb significa un lobo. Ajá. Seheb, viene Seheb y significa un lobo, significa un lobo. Y el lobo en la Biblia nos habla de la codicia. Ajá. El lobo nos habla de la codicia y tiene que ver con el adulterio y con sexo, ¿sí? El lobo habla de codicia, habla de adulterio y tiene que ver con el sexo y la codicia, codiciar. Y entonces, si no lidio con los madianitas, este Oreb se va a alimentar, este Seheb, de mis actitudes carnales. Ajá. Entonces, Oreb, que es un cuervo, se alimenta de mis actitudes carnales. Y Seheb se incrementa destruyendo y obteniendo una ganancia injusta. Vamos a Ezequiel 22, versículos del 22 al 27. Seheb es una codicia. Ezequiel 22, versículos del 22 al 27. Gracias, Jesús. Gracias. Ezequiel 22, versículos del 22 al 27. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dice así, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y fue mi palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas, le habla a los profetas, en medio de ella, como león bramando que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra,
aumentaron sus viudas en medio de ella. Vienen los sacerdotes, sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. 27, aquí está. Sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para pábulo de su avaricia. Así que este Seed es un lobo que lo que desea es más y más y más, y se llena de codicia, se llena de esto en su ser, y él viene y él lo que lo obtiene es como una ganancia injusta. Viene y lo toma y arrebata. Bendito su nombre. Estos, si no tratamos, obviamente son reyes espirituales que vienen, atacan, y la codicia y la carne, vienen estos, el lobo, el cuervo, gloria a su nombre. Si le digo que me tardo 5 minutos, sé que no me cree. ¿Me dan 20 minutos para los otros dos reyes? Porque sí deseo cerrar esto. ¿Sí? ¿20 minutos? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí está bien? Ok. Porque llevo 1 hora predicando. Pero vamos a ver los otros. ¿Sí está bien? Ok. Vamos a ver el otro. Vamos a Jueces. Y es que, bueno, el libro, el capítulo 8. Vamos al capítulo 8, hermanos. Vamos al capítulo 8, ¿sí? Los otros dos fueron más difíciles de atrapar. Dice 8 Jueces 8:1. Y los de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y reconviniéronle fuertemente. Está aquí la tribu de Efraín, los llama, hermanos, porque ven que vencen a Oreb y a Zeeb, y Gedeón mató a los rasos, a soldados rasos, eran 135,000, y en estos de 300 murieron 120,000. Pero estos otros dos reyes, de los cuales vamos a ver, huyen con 15,000 soldados, y ellos. Pero vienen los de Efraín y dicen esto: hey, no nos llamaste, no nos dijiste que ibas a pelear. ¿De qué tribu era este Gedeón? Si usted se acuerda, hermano, que ha leído. No era de Benjamín. ¿De qué tribu era Gedeón? Bueno, no, era de Manasés. Ahí está en el 7, dice: somos los más pequeños Manasés. Ok, entonces Manasés, Efraín y Manasés, ¿qué eran en parentesco, hermanos? Hermanos, ok. ¿Y quién era el superior, por decirlo así? ¿Se acuerda de Jacob cuando está bendiciendo a los hijos de José? ¿Quién debería de ser, por decirlo así? Bueno, Manasés era el mayor, pero a Efraín se le dio la prominencia. Y de hecho, el reino del norte, todavía aquí no se divide, pero se llamó el reino del norte la tribu de Efraín porque era la más grande, ¿sí? Y Dios llamó al hermano menor. Y Efraín sale: ¡hey, no me llamaste! ¿Sí? ¡hey! ¿Sí? Porque Manasés llama a Gedeón, y es Gedeón en Dios quien hurga todo esto, los vellones y todo. Pero ya que está la guerra, ya que está la lucha, ya que se han vencido, viene Efraín diciendo: hey, ¿por qué no me dijiste? Pero de repente hay gente que dice: bueno, pero si estás viendo el problemón y llegas peleando, ¿por qué no me dijeron que mamá estaba mal? O sea, hay quienes llegan así, pero no visitan, no están con la mamá, no le atienden, no le dan, no esto, ¿sí? ¿Verdad que sí? Y llegan, peleando, ajá.
yo tengo un problema. En un lado, pues mis hermanas atienden a mi mamá, y ellas les dan, le proveen, yo mando también a veces. Pero que yo llegue y vea a mi mamá en cama y llegue peleándoles, ¿por qué no me dijeron? O sea, pues en realidad a veces no voy, soy culpable. Así llegó Efraín, ¿sí? O sea, pues ya se sabían los madianitas, los orientales, eran 135,000, venían con camellos como langostas, o sea, sí sabían, pero ¿cómo llegaron? Peleando. Madián, enojados, sí, porque pasa y entonces, pero vean, quien es un hombre de Dios y ya controló su Madián. Dice el 2, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Lo que le está diciendo aquí Gedeón con su respuesta es que sí, nosotros iniciamos la chispa y sí, venimos y matamos pues, nomás 120,000, porque bueno, no, fue Dios y se percibe, pero mira, ustedes mataron a los reyes, o sea, hicieron más. Y entonces Efraín dice, sí, cierto, o sea, dice, o sea, porque cuando se cosechaba, espero me dé a entender porque son términos agrícolas, ya se tenía la cosecha, pero en el rebusco, en ir, mira, de estos dejaron uvas, dejaron, de hecho Dios decía que dejaran las 4 esquinas. Ajá, dice, ustedes mataron lo mejor, mataron a los reyes. Ya Efraín dice, ok, versículo 3 dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeed, príncipes de Madián. ¿Qué puedo yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra, porque ya habían tratado Gedeón y sus 300 con Madián, amén, con su voluntad. Dice el 4, y vino Gedeón al Jordán para pasar, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados del alcance. Entonces tenemos que dice aquí en el versículo 3, que había otros 2 reyes, uno se llamaba Seba y el otro se llamaba Ore, no, está más adelante. Salmuna, gracias, sí está en el 5, y dijo, vamos a seguir leyendo, presta atención a esta historia, dice el 5, y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persiga a Seba, a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano? Para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército. Fíjese lo que está pasando. Madián y estos orientales y todos estos ejércitos sí tenían subyugado a Israel. Pero llega Gedeón y llega con estos de Sucot, ya vencimos, fuimos 300, pues, mire, pues aquí están mis hombres, vienen cansados, tienen hambre, quieren 1 kilo de carnitas porque han trabajado toda esta semana, sí, allí es lo que está diciendo Gedeón, han estado haciendo, ya vencieron, vienen de la batalla, pero estos dicen, no, hasta que veamos que ya están vencidos y los traigas a nosotros, entonces te vamos a dar. Es lo que están diciendo. Porque 15,000 nuevamente contra 300, es que si van porque están escondidos, se han ido por allá y no vencen, ellos, los madianitas, van a venir y puede ser que tengan represalias contra nosotros, ¿no? Hasta que nos los traigas, entonces te vamos a dar. Es gente que vemos no confiando en Dios, no confiando obviamente en el líder que Dios había levantado para saber que iban a obtener la grande victoria. Pero ya venían de pelear, ya venían, y hermanos, pues, realmente pues debieron haber visto sangre, cosas, decir, pues les damos, ¿no? Les proveemos, les ponemos, pero Sucot, hermano, no quiso hacerlo, no les dio. Y vean que sigue. 7, Gedeón, pues, cuando Jehová hubiera entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, aquí está, yo trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto.
De allí subió a Penuel y habló las mismas palabras, y los de Penuel le respondieron como habían respondido los de Sucó. Y él habló también a los de Penuel diciendo: cuando yo tornare en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Cacor, y con ellos su ejército de como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campo de los orientales, y los muertos habían sido, ¿cuántos, hermanos? 120,000 hombres que sacaban espada. Entonces tenemos después estos otros dos reyes. Seba significa, hermanos, sacrificar. Ajá. Seba significa sacrificar. También significa hacer un sacrificio. Seba significa, que es otro rey que huyó con 15,000 hombres, significa sacrificar, significa hacer un sacrificio. También significa matar un animal para el sacrificio, ¿sí? Seba significa matar un animal para el sacrificio. Entonces, lo que Seba significa, y que es un rey que tenemos en nosotros, él lo que hace es que está buscando hacer un sacrificio. Y cuando hace un sacrificio, él viene y dice: así justifico algo. Haciendo un sacrificio, entonces justifico algo, pero lo que no busca en Dios es que Dios lo perdone. Hago sacrificios y me escondo detrás de ello. Hago sacrificios, me escondo detrás de ello. Gente que vive y que está en pecado, pero gloria a Dios, y qué bueno que camina, que sigue, y gente que es cristiana porque conoce, sabe que necesita estar, pero no trata con sus pecados. Orgullo de satisfacción, orgullo de revelación: yo así estoy bien, yo así estoy correcto, y tiene un Seba, hace sacrificios y viene y está, pero tiene un Seba, y Dios dice: hey, te lo estoy mostrando, te lo estoy poniendo, porque precisamente no para destruirte, no para exponerte, no para matarte, no para esto, sino lo que quiero es que vengas, entregues estos reyes, vayas a la cruz del Calvario y trates con aquello que está en tu vida, porque eso te puede destruir. Los cuervos están alimentándose de tus carne, el lobo te está aumentando tu codicia, pero está otro llamado Seba, y entonces lo que hace son sacrificios para esconderse, para hacer de sus fechorías y todo lo que hay. Y dice: ya empaté, ya estoy bien, hice mi sacrificio, puedo después seguir con mi vida normal como está. Sin decir: me he equivocado, estoy haciendo mal, Señor, ayúdame, Señor, ven, quiero hacer ahora lo correcto. Nos equivocamos todos. David se equivocó, mató se metió con Betsabé, mata a su esposo, pero viene Dios y le dice: hey, no morirás, tengo compasión, tengo misericordia, bendito su nombre. Y Salmuna significa privado de protección, ¿sí? Salmuna significa, estoy terminando, significa privado de protección, y significa su sombra le ha sido negada. Salmuna significa privado de protección, y significa su sombra le ha sido negada. Y solamente en el Salmo 91:1 nos dice la escritura que el que habita a la sombra del Altísimo, amén, y es su cabeza y soberanía. Entonces con Madián, tenemos a Madián, tenemos a Amalek, tenemos a los orientales, tres reyes que están en nosotros como lobos, como cuervos, están ahí que hacen sacrificios. Pero entonces cuando ya Salmuna no lo hemos vencido, y está todo esto que somos más carne de alguna manera, porque Madián con mi contienda, con todo esto, lo que hace Dios es que quita su sombra. Andar y vasalla. ¿Quién es Dios? Y dice: es que yo no puedo posar, yo no puedo habitar, yo no puedo estar,
Por eso estamos caminando y Dios mostrando, porque la cristiandad que encontramos en su palabra es una cristiandad que se aparta, es una cristiandad que se vuelve apóstata, es una cristiandad a la cual recibe al anticristo, es una cristiandad que se corrompe. ¿Por qué? Porque todo esto sigue surgiendo en la voluntad de medianoche del mundo de los cristianos, pero viene Dios y dice, hey, no se trata de muchos, se trata de 300, bendito su nombre, se trata de 300 que van a levantar su espada, que van a gritar, que tienen el fuego dentro de su ser, gloria a Dios. Y sí, son los más pequeños, sí, son los de una tribu que ciertamente tal vez tienen miedo, tienen temor, tienen un nombre, gloria a Dios, y tienen ese nombre poderoso, gloria a su nombre, el cual va a venir y va a hacer que con eso puedan vencer a madianitas y puedan venir y destruir a estos reyes, porque vino Gedeón y mató a estos dos reyes de igual manera, gloria a Dios, y entonces necesitan ser destruidos en nosotros, ser tratados en nosotros, y que la sombra del omnipotente uno pueda decir, yo habito debajo de esas alas, yo habito debajo de la sombra del omnipotente, porque viene Dios a hablar y a tratar conmigo y a decirme, hey, es tiempo de seguir caminando, tiempo de seguir peleando, tiempo de avanzar, tiempo de ir. Son 300, es poco, pero con eso en Dios vamos, venzamos, hagamos, gloria a Dios, y entonces podemos seguir y unirnos, gloria a Dios, a todo lo que se está haciendo, unirnos a que somos esta iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Ese lugar, si Dios nos mueve, que siga creciendo, que pueda tener lo que Dios desea hacer en Jiquilpan con nosotros, el remanente del camino de la esposa, y hacer grandes cosas a donde Dios desea llevarnos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la verdad que pones para nosotros, Señor. Trabaja con nuestros orgullos, Señor. Trabaja con lo que está dentro de nosotros. Trabaja con lo que tenemos, Dios. Te damos gracias, Dios. Se levanta mi Madián, se levanta mi Amalek, mi orgullo, mi madera, mi heno, mi hojarasca, Señor. Se levanta mi orgullo de revelación, Señor. Y pregunto por qué. Y quiero saber tus caminos. Y quiero tener tu gloria. Y quiero saber qué sigue. Cuando, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Porque ¿qué habrá pasado por la mente de Gedeón quedarse con 300 hombres ante 135,000 hombres, camellos, sus ejércitos? Y él, Sarabacía, solamente ir y obedecer y hacer lo que Dios le había mandado. Ir y hacer lo que Dios le había pedido, Sarabacía. Así que, hermano, ve y hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Si es en que estás y dónde estás, si es por tu trabajo, si es en tu matrimonio, si es en tu vida, si es donde estás trabajando, si es en lo que Dios te está pidiendo, si es donde Dios nos dice, Sharabacía, es ahí Dios hablando, es ahí Dios diciendo. Y todo lo que surge en ti que no ves, que no sabemos qué sigue, que no sabemos cómo va a ser, que no sabemos qué tiene Dios para nosotros, Señor, te damos gracias porque tú lo planeaste, tú eres en tu cabeza, son pensamientos de fuego que planeaste desde una eternidad, Señor. ¿Quién soy yo para, con mi pensamiento humano, carnal, querer poner otra cosa, Señor, que tú no pensaste, que tú no planeaste y que no quisiste para mí? Pero por mi orgullo de revelación,
si hoy me metí en pecado, si hoy me metí en algún error, si hoy me metí en algo que no es, Señor, ayúdame, Dios, a unir lo que pensaste con lo que hoy está pasando. Señor, qué bueno por tu Espíritu Santo. Hermanos, el fuego es el que viene a quemar la madera, el heno y la hojarasca. Sarabasía! Sharabasía! Ribababasaya! ¡Ey! Ven con tu fuego, ven Espíritu Santo. ¡Ey! Sopla en esta hora, Señor, sobre nosotros, sobre mí, Señor, Sarabasía. Este orgullo, Dios, que tengo, este orgullo que hoy te entrego, este orgullo que hoy me está causando problemas y daño, este orgullo, Señor, que no está haciendo bien a mi vida espiritual, que no está haciendo bien a mi ser, Señor. Y estos reyes que comen mi carne, estos reyes como un lobo codicioso, estos reyes, Señor, que hacen un sacrificio, estos reyes que viven privados de la protección, de la sombra del Altísimo, Señor, aquí están en esta tarde, te los entrego, Señor, te los entrego, y no me dejes ser, Señor, como los de Sucot, no me dejes, Señor, ser como estos que estaban aquí viendo a los hombres que trabajaban, viendo, Señor, al líder Gedeón, y no se unieron, Dios. Únenos más como iglesia, como hermandad, Señor. Únenos, Señor, como hermandad. Hay un trabajo por hacer, hay cosas por hacer, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Robert, por su casa, por su hogar, por su vida, Señor, donde vamos a cambiarnos, Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Somos una iglesia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Nos ponemos en tus manos en este día, Señor. Gracias por ser el cuervo que devoras nuestra carne, que nos hablas, Señor, que nos pones y devoras nuestra carne, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Bendice a tu pueblo, guárdalo, cércalo, sé con ellos. Señor, la lucha espiritual es tremenda. Así como en los jueces, lo que se levantó, se está levantando en este tiempo. Guárdanos, cuídanos, escóndenos en el hueco de tu mano y debajo de tus alas estamos seguros, Dios. Llévanos con bien, guarda nuestra salida y nuestra entrada, porque en todo tienes el control. Salimos de este lugar y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Puede darle la gloria y la honra a Dios. Gracias, gracias, gracias.